Era una noche oscura y misteriosa en el Parque Los Dínamos, cerca de la Ciudad de México. Mi esposa y yo decidimos hacer una escapada solos, dejando a nuestro hijo con sus abuelos. Buscábamos un poco de tranquilidad y conexión con la naturaleza, pero lo que no sabíamos es que esa noche se convertiría en una pesadilla de la que difícilmente podríamos escapar. Mi esposa y yo teníamos algunas dificultades en nuestro matrimonio. Pensamos que un tiempo al aire libre y a solas nos ayudaría. Dejamos a nuestra hija de 3 años con mis padres. Nosotros vivimos en la Ciudad de México y decidimos viajar al Parque Los Dínamos. Es un lugar muy bonito con ríos y cascadas. Es algo boscoso y uno puede pasar un buen rato. Al llegar, pagamos por el acceso y por acampar. Se nos indicó que teníamos que acampar en cierta área que tienen designada para este fin, pero eso me pareció muy poco romántico, y decidimos salir de la ruta que comúnmente siguen los visitantes. Confié que mi experiencia como Boy Scout en mi juventud nos mantendría a salvo. Probablemente ese fue el peor error, pues no sabíamos lo que veríamos en aquel lugar. Después de encender una fogata y cenar, comenzamos a discutir. Ahora ya ni me acuerdo de qué fue esa discusión. Habíamos montado nuestra modesta carpa cerca de una pequeña fogata que iluminaba apenas nuestro campamento. La única luz que se filtraba en el bosque era la tenue luz de la luna. Después de una discusión acalorada, finalmente nos retiramos a dormir, pero la inquietud aún llenaba el aire. En medio de la noche, fui despertado por un ruido extraño. Al principio, pensé que era solo algún animal nocturno que rondaba por el bosque. Me asomé por la malla de la tienda de campaña y para mi sorpresa, vi a mi esposa afuera. Estaba allí, parada, iluminada por la pálida luz de la luna, pero lo que más me impactó fue que estaba completamente desnuda. Podía ver las suaves líneas de su cuerpo a través del brillo de la fogata. Me imaginé que estaba tratando de hacer comunión con la naturaleza. Mi corazón se aceleró mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. Justo en ese momento, una figura alta y espectral emergió entre los árboles. Parecía una persona extremadamente delgada, sin ropa y de piel blanca. Extendió su mano hacia mi esposa, y en ese momento supe que algo terrible estaba ocurriendo. Grité desesperadamente llamando a mi esposa para que reaccionara, pero parecía estar en trance y completamente ajena a mis súplicas. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de la tienda de campaña en busca de mi esposa. Mi única arma era un trozo de leña y mi linterna que me daba un poco de luz en el camino. Mis pies se movían rápidamente por el bosque, guiados por un instinto de protección y amor desesperado. Pero pareciera que de sombras se tratara. Las siluetas seguían avanzando, se hacían uno con el bosque, se perdían entre árboles y matorrales. A veces les veía en una dirección y a veces en otra. Simplemente parecía imposible seguirles el paso. Seguía la figura blanca hasta llegar a una cueva oculta entre la densidad del bosque. Una pequeña cascada caía al lado de la entrada, haciendo eco en mis oídos mientras me adentraba en las oscuras profundidades. Yo estaba seguro de haberles visto entrar ahí. Me recuerdo tomando un respiro profundo, justo antes de entrar. No era una cueva muy amplia. Aquella criatura habría tenido que entrar completamente agachada. Al adentrarme en la cueva, el silencio era total. Podía escuchar mi respiración agitada
incluso los latidos de mi corazón. Un ruido en mi espalda, como de una roca siendo lanzada en el agua, me hizo voltear y ver detrás de mí, pero no había nada. Miré al frente y detrás de mí una y otra vez. Comencé a entrar en desesperación. La linterna se me soltó de la mano y al golpear contra el piso se apagó. En aquel momento me derrumbé. Me quedé recargado en una de las paredes de la cueva y simplemente me dejé caer al piso. Estaba sentado en la oscuridad. El miedo me hacía temblar. Sentí que algo me observaba desde el otro lado, desde la otra pared. Apenas si pude extender mi mano y buscar en el piso, pude alcanzar la linterna. Le di un par de golpes y la linterna encendió. Pude ver aquella figura mirándome fijamente. Una especie de grabado en la roca, una roca con forma de lagarto. Me quedé algunos segundos, tal vez más, mirando aquella inexpresiva figura en la oscuridad. Entré en una especie de trance o shock, no lo sé, pero escuché su voz, la voz de mi esposa diciendo, por favor, ayúdame. Y me hizo regresar en mí, y me puse de pie. Llegué hasta un lugar donde el agua me llegaba a los tobillos, pero seguía avanzando. Probablemente había caminado por la cueva más de una hora. Estaba cansado, desorientado, y para este momento podía sentir que tenía algunas heridas por el roce de las piedras y el bosque. Seguí caminando, y me encontré 3 rostros de piedra más en el camino. Después de unos minutos más, llegué hasta un lugar de la cueva que era más amplio, un tipo de cámara en el corazón de la cueva. Había una roca grande, y detrás de la roca podía ver algo de luz de fuego, como de una antorcha o vela. Apagué la luz de mi linterna, y poco a poco rodeé la roca. Tenía mucho miedo de lo que podía encontrar. Al asomarme, pude ver la espalda de aquel ser, probablemente de unos 2 metros o un poco más. Parecía estar desnudo, o tenía una ropa muy delgada y transparente, pero tenía una textura y un color como de un gato egipcio. Eso estaba de espaldas a mí, pero frente de él tenía una roca que le llegaba hasta la cintura, y mi esposa estaba tendida sobre esa roca, boca arriba. Su brazo colgaba de lado. Podía escuchar la respiración de aquel ser. Pienso que eso se la estaba comiendo. Podía escuchar algunos quejidos de ella cada vez que la mordía. Entró una descarga de adrenalina en mí. De forma abrupta tomé fuertemente el pedazo de leña que tenía en mi mano y lo golpeé con tanta fuerza como me fue posible. Un fuerte quejido salió de eso, pero no como de dolor, más bien de enojo. Le di un segundo golpe y corrió hacia mí. Me derribó con gran facilidad. Sus manos no tenían garras, pero eran manos muy alargadas y fácilmente rodearon mis brazos. Me sujetó con fuerza en el piso. Nunca pude ver su rostro, pero lo podía sentir cerca del mío. Lo pateé con todas mis fuerzas en su abdomen, pero era demasiado duro y fuerte como para hacerle daño. Otro ser salió de entre la oscuridad, igual o más alto que el primero, y se comunicaron entre ellos. De pronto me soltó, y se fueron rápido entre la oscuridad. Corrí a la roca y sujeté la mano de mi esposa. Su sangre escurría por su cuerpo desnudo. Parecía que le habían quitado todos los intestinos. Sorprendentemente, tenía los ojos abiertos y estaba consciente. Me miró y dijo, No discutas conmigo. después de eso, cerró los ojos.
La tomé entre mis brazos. No logro entender de dónde saqué la fuerza, pero la coloqué en mi espalda y caminé con ella por toda la cueva. No estaba dispuesto a dejarla para que aquellas criaturas la terminaran de comer. Las piernas me temblaban, mi cuerpo dolía, pero no dejé de caminar. Su cuerpo me parecía cada vez más pesado. Después de caminar por el bosque, buscando mi campamento, en algún momento simplemente me desmayé. La voz de mi esposa me despertó. Raúl, Raúl, despierta. ¿Qué fue lo que te pasó, Raúl? Raúl, ¿estás bien? Despierta, Raúl. Abrí los ojos y mi esposa estaba de pie frente a mí, mirándome con una cara de miedo y asco. No me podía levantar por el peso en la espalda, por lo que finalmente solo me giré. Aquel bulto en la espalda quedó sobre mi pecho. Lo que vi no lo podía creer. Una joven venada, completamente bañada de sangre. A los pocos días nos terminamos divorciando. Yo todavía tengo muchas dudas de aquella experiencia. El día que firmamos el divorcio, mi esposa sonrió y me dijo las palabras: No discutas conmigo. agradecemos a Raúl por habernos enviado su historia. No olvides seguirnos en YouTube para más historias. Y por favor deja tus comentarios. ¿Qué piensas que fue realmente lo que vivió Raúl? ¿Has ido al Parque de los Dínamos? Cuéntanos tu historia. Queremos escucharla. Hasta la próxima.